Buenos días traders, aquí van un día más con vosotros, un día más analizando los índices. Seguramente muchos de vosotros os hayáis encontrado con la bolsa estos días en máximos históricos y os estáis preguntando por qué está ocurriendo esto. Bien, a lo largo de este vídeo os voy a comentar cuáles son las últimas noticias, novedades, qué es lo que dicen los bancos y los expertos, hasta dónde puede llegar el SP500, por ejemplo, el Nasdaq o el Dow Jones y cómo podemos beneficiarnos de ello, no solamente en el corto plazo haciendo trading, sino también en el medio y en el largo plazo. Acompañadme a lo largo de este vídeo porque sin duda alguna no os va a dejar a ninguno indiferente. Ya sabéis, como siempre os digo, que podéis seguirme en todas mis redes sociales, que las tenéis en la descripción o en la firma de este vídeo, y ahí vais a tener más análisis y también más comentarios de mercado, tanto de índices como de divisas y otros activos financieros. También para aquellos que sois nuevos, recordaros que este tipo de análisis, pues ya sabéis que los hacemos diariamente y por lo tanto, pues constan de tres partes: análisis fundamental, análisis técnico y una conclusión con ambas partes. Aunque ahora bien, ya sabéis que este vídeo pues es especial porque tiene no solamente el componente semanal, sino el de largo plazo y por lo tanto, pues tiene un contenido mucho más amplio. Como podéis ver, pues en este caso, empezando ya con un poco la parte fundamental, recordaros que siempre hay un mismo contexto de fondo. El contexto de fondo es qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque al final ya sabéis que estas tres bolsas representan lo mejor de cada uno de los aspectos de Estados Unidos. En el caso de SP500, las 500 más grandes; en el Nasdaq, que es el que tenéis situado arriba a la derecha, es las 100 empresas tecnológicas más importantes; y el Dow Jones, las 30 empresas del sector industrial también más importantes. Como ya sabéis también, todas las empresas que hay en el SP500 están en el Nasdaq y, por supuesto, están en el Dow Jones. Así que ya sabéis que como referencia siempre tomamos o deberíais de tomar el SP500. En este caso, si os dais cuenta, el crecimiento de ambos tres es totalmente distinto y esto está ocurriendo pues, por motivos fundamentales y por motivos técnicos, por supuesto. Pero a lo que iba, al componente fundamental. El componente fundamental ya sabéis que viene marcado por tres patrones. El primero, tendencias de mercado; el segundo, qué es lo que está haciendo el gobierno americano; y tercero, qué está haciendo la Reserva Federal. Y el segundo y el tercero pueden parecer lo mismo, pero no lo es. En este caso, primero de todo, ¿cuáles son las tendencias del mercado? Las tendencias del mercado son claras. Ahora mismo estamos viendo cómo el SP500 se ve lanzado por el Nasdaq, en este caso el US 100. Ya sabéis que durante los últimos días hemos tenido resultados de las principales empresas a nivel mundial del SP500 y empresas tan importantes como Amazon, como Google, como Tesla han presentado resultados. Unas muy buenos, otros no muy buenos y otros totalmente desastrosos. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo con las 7 grandes, las que nosotros tenemos que tener en cuenta? Estamos pensando en Google, en Microsoft, estamos pensando también en Amazon, etcétera. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues bien, que casi todas han presentado unos resultados extraordinarios. De hecho, una de las mayores noticias que hemos tenido es Meta, el antiguo conocido como Facebook, que va a repartir dividendos y encima además ha tenido un resultado extraordinario. Por lo tanto, pues digamos que en general todas las empresas han tenido muy buenos datos. Podría ir en detalle una por una, pero si os dais cuenta, realmente pues no merece mucho la pena porque ya lo vemos en el gráfico, lo vemos como ahora mismo están en máximos históricos. De hecho, durante el día de ayer vimos como el SP500 llegaba a los 5.000 puntos y también ahí vamos con la parte de tendencias. Fijaros que los 5.000 puntos, muchos analistas decían que era el máximo para este año y estamos a febrero. Sí, estamos a febrero. La gente decía 5.000 puntos, 4.800. Pues bien, el 4.800 ya lo hemos dejado hace 2 semanas atrás, el 4.700 ya ni os quiero decir, y fijaros que el 5.000 se queda bastante cercano. De hecho, hoy está habiendo un pequeño retroceso, pero fijaros que entra dentro de lo normal y, por supuesto, a la hora de llegar a hacer este tipo de cálculos es lo que nos encontramos. De hecho, fijaros también que en el SP500, en el Dow Jones y en el Nasdaq, sobre todo, tenemos canales laterales ascendentes. Es cierto que en el Dow Jones no se ve de manera tan clara, pero fijaros como en el SP500 y en el US 100 se ven clarísimamente cuál es su proyección alcista. También, por otro lado, ¿qué es lo que ocurre también dentro de esas tendencias? ¿Por qué sube tanto el US 100 y por qué sube tanto el US 500? Sobre todo viene por la parte tecnológica. El desarrollo de la inteligencia artificial en todos los sectores está ahora mismo consolidando las empresas tecnológicas y sobre todo las empresas que se unen a ellos. Este es el caso, por ejemplo, de Microsoft, que ha apostado muy fuerte por la IA y que le ha llevado incluso a superar en cotización bursátil a Apple. Fijaros, la empresa más valiosa del mundo, pues ahora hay otra empresa que le está haciendo competencia, pero fijaros que las dos están dentro de los mismos índices, del US 100, del US 500, así que, pues bueno, poco más que comentaros. Es decir, fijaros,
la tendencia de las empresas más grandes del mundo, fijaros en el tema de inteligencia artificial y fijaros también, sobre todo, en que la tendencia del mercado es positiva. También por parte de los analistas, como os comentaba antes, hay dos puntos de referencia muy importantes. La mayoría de bancos ya descartan la recesión este año 2024. Sin embargo, por supuesto, va a haber una ligera desaceleración respecto al año anterior, pero nadie ve una recesión, que era lo que más miedo daba el año pasado. Entonces, eso, punto positivo para la bolsa. Segundo punto, también muy importante, sí, muy importante. Tenéis que tener en cuenta que incluso hay bancos que ya hablan de informes, por ejemplo, Deutsche Bank esta mañana decía que a lo mejor se había equivocado con su posicionamiento bajista respecto a las bolsas. Bueno, se han equivocado y han perdido mucho dinero, pero también tenéis que tener en cuenta otro factor súper importante. En este caso, ya hay bancos como el HSBC, ya hay bancos como por ejemplo Morgan Stanley que hablan de los 5.200, 5.300 para el S&P 500 este año. Fijaros, si estamos en los 5.000, pues en este caso el US 100 y el Dow Jones subirán lo propio. Por ejemplo, en el Nasdaq, los 19.000, 20.000 puntos es ese punto que correspondería con los 5.200, 5.300 puntos del US 500. Por otro lado, en el Nasdaq, en el Dow Jones, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues incluso los 40.000 puntos. Por lo tanto, posicionamiento muy positivo. ¿Qué es lo que también tenemos por otro lado? Pues lo que tenemos por otro lado es lo que os he dicho, la diferencia entre lo que hace el gobierno y lo que hace la Reserva Federal, en aspecto fundamental. Fijaros que el gobierno, este año tenemos elecciones en Estados Unidos y todos los años electorales siempre ha subido la bolsa en mayor o en menor porcentaje. Y cuando además se consolida el candidato, semanas después, también sigue subiendo la bolsa. Así que habrá que estar este año muy atentos a las elecciones de Estados Unidos, qué es lo que ocurre con Trump, qué es lo que ocurre con Biden, qué es lo que ocurre al final en esas elecciones y quién es el candidato. Recordaros que en los últimos 20 años los presidentes que más han ascendido la bolsa, o por lo menos ha ascendido más la bolsa con ellos, ha sido el primero de todos con Trump, el segundo ha sido con Bush y el tercero ha sido con Obama. Es decir, que hemos tenido un crecimiento independientemente del color político en Estados Unidos. Es cierto que el caso de Trump tiene un porqué, porque se imprimió dinero casi ilimitado y eso impulsó a la bolsa, pero tenéis que tener en cuenta que esto no tiene por qué volver a ocurrir en caso de que Trump entre en la Casa Blanca. Y me estaréis diciendo, bueno, y entonces el tema de la Reserva Federal, bueno, todavía queda un poquito, que es, en este caso, el gasto desmedido de la administración pública americana. Aunque no os lo creáis, a Estados Unidos, el Tesoro americano no para de imprimir billetes todos los días. Y aunque ese dinero vaya a deuda, también tenéis que pensar que al final es dinero que se mete en el sistema y que al final los inversores que recogen los beneficios, por ejemplo, de comprar letras del Tesoro, parte de ese dinero lo meten luego en las bolsas americanas. Sí, existe esta metodología y hay mucha gente realizándola. Por lo tanto, también es dinero que al final el gobierno de Estados Unidos imprime para sufragar sus gastos y que acaba en la bolsa americana. También porque son proveedores, muchos de ellos, de Estados Unidos, de servicios de su gobierno federal. Por lo tanto, hay dinero, hay un año electoral y eso impulsa las bolsas al alza. Es decir, la tendencia es muy positiva y la situación del gobierno es muy positiva. ¿Pero qué pasa con la Reserva Federal? Bueno, pues la Reserva Federal ha dicho que como los datos van muy bien, y esto sobre todo lo comento en los vídeos de Forex, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es algo muy sencillo. Al final, la economía va bien, por lo tanto, las bolsas tampoco es que deberían de caer mucho y, en todo caso, está planteando bajadas de tipos. Si no iban a ser en el mes de marzo, como ya comentamos en multitud de ocasiones, lo más probable y lo más seguro es que al final, con el paso del tiempo, lo que nos encontramos es que, pues que acabarán bajando los tipos de interés, ni mucho menos al 0%, como iban diciendo durante los últimos años, pero en este caso probablemente nos encontremos con una bajada prácticamente a la mitad de los tipos que tenemos actualmente. Eso significa financiación barata y sobre todo afecta a las empresas tecnológicas, que si no eran ya punteras y no eran ya lo suficientemente potentes en su desarrollo en el Nasdaq y sobre todo en el S&P 500, acabaremos viendo cómo terminan por impulsar aún más si cabe, llegando a ese objetivo de los 5.200, 5.300 puntos durante lo que queda de este año. Así que esto ya sabéis que ocurrirá durante el final de año. ¿Y cuál es la pregunta que me podéis decir? Bueno, Iván, y con todo esto, pues hombre, obviamente no hay un mejor panorama. De hecho, lo leía el otro día en un informe, creo que el Bank of America, que lo que decía es que probablemente estamos en uno de los mejores años para invertir. Sí, estamos en máximos, pero también estamos en máximos en el 22, también estamos en máximos en el 21, también estamos prácticamente en máximos en el 20 después del rebote que tuvimos, después del COVID. Es decir, hay muchos máximos históricos y eso no significa que la bolsa y el mundo deje de avanzar. Así que este puede ser un muy buen año para meterse en largos en el S&P 500 y en cualquiera de las bolsas americanas.
Ahora bien, ahora entramos en la parte técnica. La parte técnica yo creo que es importantísima, la parte técnica. Fijaros que tenemos, claro, como en toda estructura, tenemos un canal ascendente, pero el canal ascendente tiene limitaciones y como siempre, para poder delimitar esto, siempre tenemos que utilizar dos indicadores, las bandas de Bollinger y los canales ascendentes o delimitaciones. Como no tenemos delimitaciones porque nos encontramos en máximos históricos, los mejores delimitadores que tenemos son las propias bandas y, por supuesto, en este caso, los canales ascendentes. Fijaros que en la situación actual, por ejemplo, en SP500, en la pantalla a la izquierda, fijaros que coincide la banda de Bollinger con la parte superior. Es decir, que en el momento que llega a los 5.023, 5.025, es muy probable que tengamos un retroceso. No porque la bolsa lo haga mal, sino porque en esas zonas es normal que haya retiradas de posiciones ganadoras, también haya gente que se dé cuenta de esto y por lo tanto no quiera seguir arriesgando. Es decir, el crecimiento del mercado es también proporcional, no crece a ritmos del 2-3% todos los días y, por supuesto, siempre hay retrocesos. Estos son los retrocesos que tenéis que buscar en todo caso cuando queráis hacer trading. También tenéis que pensar, Bollinger funciona muy bien en tendencias laterales. También es cierto que cuando crece, aunque sea una tendencia alcista, también las bandas de Bollinger tienen su efecto. De hecho, fijaros que cada vez que se sale prácticamente vuelve dentro con ligeros retrocesos, incluso algunos muy grandes, pero siempre termina por alejarse. Por lo tanto, esto es una zona excelente para poder vender o incluso para cuando haya terminado de bajar, ahí poder proseguir con la compra. ¿Qué es lo que ocurre con el Nasdaq? Pues con el Nasdaq, que replica en este caso muy bien al SP500, fijaros que lo que ocurre es prácticamente lo mismo con ligeras diferencias. En este caso el canal es un poquito más amplio, pero fijaros que en el momento en que se acerca a las bandas vuelve a caer porque está reflejando muy bien ese movimiento alcista que estamos teniendo. Y en el Dow Jones, 3/4 de lo mismo. Fijaros que si ponemos las bandas de Bollinger, nos vamos a encontrar aquí que tenemos también un ascenso en el cual cada vez que intenta meterse rebota ligeramente a la baja. Es decir, que todo lo que ocurre en SP500 lo acabamos viendo en mayor o en menor medida en el resto de índices americanos. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que podéis pausar el vídeo, podéis coger estas bandas como zona de referencia y, por supuesto, estos canales y aplicarlos para vuestro trading intradiario, sin olvidar que si todo sigue como está, podemos tener un mercado alcista durante todo lo que tenemos este año. Por supuesto, puede haber retrocesos del 5, incluso del 10%, pero eso no significa que la tendencia alcista haya abandonado. ¿Por qué? Porque supongamos que cae incluso un 10%, de los 5.000 puntos cae hasta, por ejemplo, los 4.500 puntos. Es que los 4.500 puntos eran los máximos prácticamente del año 2023. ¿Es eso malo? ¿Es eso bueno? No, simplemente es algo que incluso hasta sería normal siguiendo la estadística del mercado, pero estaríais comprando en máximos del 2023 y eso significaría que te habría un muy buen punto de entrada. No significa que tampoco os podáis meter ahora, por supuesto. Ahora es el momento o incluso cuando veáis esos ligeros retrocesos que espero yo que vayan a ocurrir durante los próximos días, próximas semanas, incluso próximos meses. Pero que sepáis que ahora mismo es un muy buen momento, que la tendencia es alcista, que no hay motivos fundamentales ahora mismo para pensar que ocurra lo contrario y que por lo tanto podéis beneficiaros de ello. Con esto espero que os guste el vídeo, que le deis like, que tiene un toque distinto, pero creo que es muy informativo para tomar vuestras decisiones de mercado respecto a los índices americanos. Con esto me despido, podéis darle like por supuesto, compartidlo y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.